La Revolución Francesa y la educación universidad napoleónica. Si retomamos el antiguo siglo de las luces del siglo XVIII y su esplendor artístico, podemos encontrar la verdadera versión educacional de los interesados de ese entonces. Estamos hablando del Estado. Para estos personajes era de primordial importancia desde la niñez la educación hacia el Estado, es decir, todo varón de familia ingresaría a las filas militares del emperador Napoleón Bonaparte. Las familias de alta alcurnia de poderío económico eran quienes gozarían de los privilegios de asistir a cátedras de filosofía, bellas artes y la medicina. De esta manera serían quienes lograran desarrollar su total creatividad en una dimensión facultativa. El Estado maneja con su poder y supresión de las instituciones la autoridad y reglamentación, pues tienen el concepto que los seres humanos nacen como seres brillantes, mas no se hacen o estructuran. Con la Revolución Francesa las instituciones educativas tienden a desaparecer, pues el interés de los gobernantes es volcar su total atención a la expansión del imperio napoleónico. Convierten las plantas físicas en hospitales y sitios de reclusión. Se podría decir que quienes realmente ejecutarían felizmente sus facultades y conocimientos serían los estudiantes de medicina de la época. Si damos una mirada rápida a la estructuración que se impartía en esta época, que primaba lo que se conocía como verdaderas escuelas universales y consecuentes con la unidad y la variedad del espíritu humano, estas escuelas eran especializadas a la cultura profesional y menos afectos a la investigación científica. Solamente existían 3 grados o cursos de enseñanza e instrucción. Dichos cursos prodigaban los principios de los métodos destinados al complemento de la instrucción y el rápido avance de las ciencias. Las bases de las primeras escuelas territoriales fueron las escuelas distritales, las escuelas especiales en sitios claves y en París la Escuela Nacional Universal, con eficaz función legislativa en materia científica. Las metas o proyectos a cumplir para las escuelas primarias era impartir los conocimientos elementales básicos. Las escuelas medias o distritales estaban orientadas no solo a la instrucción, sino a la educación, en donde recogían contenidos y reorganizaban los conocimientos de la facultad de antes. Como contenido obligatorio estaban los estudios gramaticales y humanísticos, las lenguas clásicas, la retórica y la lógica. La matemática y la física se desprendía del área de filosofía, que también incluía la química, la historia y la geografía. Era algo novedoso, pues involucraba el estudio de los derechos del hombre y la constitución dentro de los cursos de humanidades. Las escuelas de educación media que se encontraban ubicadas en las afueras estaban encaminadas a materias como la teología, para formar a los ministros de la religión, distribuidas en sedes episcopales, la materia de derecho, la materia de medicina, que incluía la práctica de la clínica, la cirugía y la farmacia. Otras escuelas eran las escuelas militares, repartidas en 2 clases, una con enfoque y conocimiento básico de la milicia y mantenimiento de armas, incluyendo cursos de inglés, alemán, dibujo y nociones de matemática aplicada al arte de la guerra. El segundo tipo de escuela militar estaba ubicado en las fronteras, con cursos adicionales y la del arte de las fortificaciones. En el momento que la constituyente llegaba a su fin, empezaba la organización de la educación pública. La Asamblea Legislativa recibe el proyecto y lo pone en manos de un comité de inspección pública, donde fue sometido a estudio. El 12 de diciembre de 1792 se decreta la organización de las escuelas primarias, conformados por el primer grado de instrucción,
a las personas encargadas de enseñanza eran llamados institutores, hoy conocidos como maestro o docente. Otros decretos de la Convención de 1792 exigían la existencia de escuelas primarias en donde el censo de población de niños sea mayor a 400. Estas escuelas solamente tenían cursos de primaria enfocados hacia la parte de artesanos y obreros de todas las condiciones. El segundo nivel para quienes ya quisieran especializar su conocimiento y el tercero para otros objetivos institucionales cuya dificultad no permitía que fuera apto para todo tipo de alumnos. La educación en los niveles superiores era prácticamente despoblada, pues todos los que terminaban sus escuelas primarias decidían enlistarse en las filas militares, quienes se empeñaban en artes específicas como los enciclopedistas, que eran unos enamorados de la educación superior y fueron los propulsores de las corrientes intelectuales del siglo XVIII y se ubicaban en una contraposición hacia los campos de la ciencia y la filosofía, pues tenían la idea que dichas profesiones conducían a la conformación de la aristocracia, que era totalmente incompatible con la idea de una sociedad fundada sobre los principios de fraternidad y de igualdad. El de fondo dicho enfrentamiento entre las ciencias y las artes era la siguiente: las ciencias y las artes son hijas del genio individual, viven por sí mismas animadas del inmortal principio que les garantiza su existencia a perpetuidad. Ellas viven y florecen espontáneamente, sin ser necesario que se las enseñe en establecimientos a cargo de la nación. Por otra parte, la Universidad Imperial de Napoleón surge con este apelativo gracias a que Napoleón se sentía heredero de los Césares, de Carlos Magno y de los soberanos germánicos. La ley del 10 de mayo de 1806 dice: la enseñanza imperial tenía una aproximación a la concepción platónica, pero se le aparta porque Platón buscaba extraer de la sociedad, por medio de la educación, la flor innata, para hacer de ella los magistrados, los maestros y los sacerdotes. Lo napoleónico se asemejaba a las milicias romanas, jerarquías y disciplinas. La ley del 10 de mayo de 1806 impresiona por su brevedad. Los 3 artículos solamente que rezan así: Napoleón, por la gracia de Dios y de las constituciones de la República, emperador de los franceses, decreta: primero, será formado bajo el nombre de la Universidad Imperial un cuerpo encargado exclusivamente de la enseñanza y de la educación pública en todo el imperio. Segundo, los miembros del corpus enseignant contraerán obligaciones civiles, especiales y temporales. Tercera, la organización del corpus enseignant será presentada en forma de ley al cuerpo legislativo en la sesión de 1810. La universidad tomó con la ley un sentido especial y nuevo para el monopolio de la instrucción pública, ya que el emperador le urgía formar a sus inmediatos funcionarios, sus vasallos fieles, sus profesionales de bolsillo, connato en que no podía permitir el más leve soplo de libertad. Características de la Universidad Imperial. Sustancia y espíritu de la Universidad Imperial. Napoleón propuso al Consejo de Estado la formación del nuevo corpus para la enseñanza, que será la universidad, poseedor del poder del soldado, mas no por las armas, sino por la disciplina, y del poder de las órdenes religiosas, mas no por el poder religioso, sino por la mística y la organización. Formemos un cuerpo de doctrina que no varíe y un cuerpo de profesores que no muera. La Universidad del Poder. La meta principal de Napoleón de establecer un cuerpo docente
era la de tener los medios para poder dirigir la opinión política y moral. Él quería laicizar la educación para poderla tener bajo su mando. La universidad como corporación laica parecía más como una consagración religiosa, por seguir algunos de los dogmas, entre ellos el celibato para los docentes. El profesor debía ser bien pago, como los jueces de la judicatura. La ley 17 de marzo de 1808 reza: el artículo 4 de la ley de 1806 otorgaba 4 años para organizar la Universidad Imperial, pero Napoleón, de tiempo atrás impaciente, apresuró el previsto acto legislativo, que será sancionado el 17 de marzo de 1808, y en esta misma fecha Napoleón decretó el nombramiento de algunos altos cargos de las Cortes. La estructura orgánica general y la estructura académica de la Universidad Imperial. La enseñanza pública está exclusivamente confiada a la universidad. Esto se ve planteado en la ley de 1808. Esta veta toda clase de instrucción sin licencia especial. Las academias, el término academia usado en ese momento histórico no corresponde al intelectual e investigativo vigente en Europa desde el siglo XVIII. 40 academias napoleónicas habrá constituidas al término del imperio en 1814. Las facultades profesionales y las facultades académicas se establecieron 5 órdenes de facultades. Por un lado, las facultades profesionales, Derecho, Medicina y Teología, y las otras 2 facultades llamadas académicas, conformadas por la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y la Facultad de Letras. Los liceos y las escuelas inferiores. Elitismo. En las facultades profesionales situó Napoleón la esencia educativa superior, propedéutica a las facultades profesionales. La estructura general y académica de la Universidad Imperial dieron lugar a los liceos, asimilables al nivel secundario. Estos últimos no tienen objetivo profesional alguno. Esta universidad tenía un carácter acentuado, elitista, según afirmaba Thuillier. Solo los mejor dotados lograban acceder a las facultades profesionales. Jerarquía y mando. Napoleón fue fiel a su concepto administrativo de jerarquizar las instituciones educativas en modo similar a lo por él dispuesto para lo político, lo jurisdiccional y también lo militar. La jerarquía en la Universidad Imperial estaba organizada de la siguiente manera: el gran maître, de libre nombramiento y remoción por el emperador. Este ministro no tenía intermediarios y sus funciones eran ejecutivas, de administración general. Aplicar los reglamentos de nombrar, de otorgar diplomas, de representación legal y gestión sobre los bienes de la universidad. Seguían en orden descendente los inspectores de la universidad, los rectores de las circunscripciones administrativas o académicas y sus inspectores, los decanos de las facultades profesionales y sus correspondientes profesores, supervisores.